Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia, se despertaba cada día con la sensación de que podría ser el último. La tuberculosis, las migrañas debilitantes y la frágil salud lo acompañaron durante toda su vida. En sus escritos, reveló: «La enfermedad me dio el derecho a una reversión completa de mis hábitos. Me permitió olvidar, me obligó a olvidar. Ella me dio el don de la obligación del descanso, de la ociosidad, de la espera y de la paciencia». Este hombre que vivía en la sombra constante de la muerte no sucumbió a la desesperación. Por el contrario, convirtió su sufrimiento en una de las filosofías más vitales jamás concebidas, proclamando: «Lo que no me mata, me hace más fuerte», una frase que resuena a través de los siglos. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante la inevitabilidad de la muerte? Epicuro se burló de nosotros hace más de 2000 años con una declaración contundente: «La muerte no es nada para nosotros». Una afirmación que, a primera vista, parece absurda. ¿Cómo puede algo tan definitivo ser nada? Hoy profundizaremos en esta contradicción fundamental de la existencia humana. ¿Por qué el miedo a lo que inevitablemente nos sucederá a todos nosotros consume tantos de nuestros momentos presentes? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos convertir este miedo paralizante en un catalizador para una vida plena? Bienvenidos a este viaje filosófico en el que examinaremos cómo el miedo a la muerte nos roba silenciosamente nuestra capacidad de vivir auténticamente en el ahora. La obsesión humana con la muerte. La preocupación por la muerte no es solo un fenómeno moderno, es quizás la obsesión más antigua de la humanidad. En las paredes de las pirámides egipcias encontramos elaborados mapas del mundo de los muertos. Los egipcios dedicaban más recursos a la preparación para la muerte que a cualquier otra actividad de la vida. Literalmente construyeron montañas para enfrentar el terror del fin. En la antigua Grecia, Sócrates, a punto de beber cicuta, consoló a sus discípulos con lágrimas: «Ha llegado el momento de la partida. Nos hemos ido por caminos separados. Yo para morir y tú para vivir. ¿Cuál es mejor? Solo los dioses lo saben». Lo notable es que en todas las culturas encontramos rituales elaborados, mitos complejos y sistemas de creencias enteros dedicados a responder una sola pregunta: ¿qué sucede cuando morimos? No se trata solo de una curiosidad intelectual, sino de un profundo terror existencial que el antropólogo Ernest Becker llamó el miedo a la muerte en su revolucionaria obra La negación de la muerte. Becker argumenta que prácticamente toda la actividad humana, desde el arte hasta la guerra, desde la religión hasta los imperios, puede entenderse como intentos desesperados de negar nuestra mortalidad. La evidencia está en todas partes. Gastamos miles de millones en productos anti-envejecimiento, creamos religiones que prometen la vida eterna, construimos monumentos para ser recordados. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más tratamos de evitar pensar en la muerte, más domina nuestras decisiones subconscientes. El filósofo contemporáneo Alain de Botton observa: «La negación de la muerte no es solo una característica de algunas personas neuróticas, es el diseño central de la civilización humana. Esta negación tiene un alto costo. Cuando construimos muros psicológicos contra la idea de nuestra finitud, también nos aislamos de la vida auténtica». Como dijo el escritor japonés Haruki Murakami, la muerte no es solo lo contrario, sino también una parte de la vida. La pregunta entonces ¿es posible mirar directamente a nuestra mortalidad sin ser paralizado por el terror? ¿O estamos condenados a vivir en un estado de negación perpetua, sacrificando la vida presente en el altar del miedo a la muerte? ¿Cómo Epicuro revolucionó el pensamiento sobre la muerte en el siglo XIII a.C., mientras la mayoría de los filósofos debatían sobre la muerte en abstracto? Un pensador se atrevió a desafiar el consenso. A Epicuro no le interesaban las teorías elegantes sobre la vida después de la muerte. Quería resolver problemas reales que afligían a personas reales. En sus jardines de Atenas, un refugio intelectual revolucionario abierto incluso a mujeres y esclavos, algo inaudito en aquella época, Epicuro desarrolló un argumento tan simple como profundo: la muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte
está presente, ya no somos. A primera vista, esto parece un juego de palabras, pero cuando miramos más profundamente, encontramos una liberación radical. Epicuro decía, nunca experimentaremos nuestra propia muerte. El evento que tanto tememos es precisamente el que nunca podremos experimentar. Imagínese la ironía. Pasamos toda la vida temiendo algo que, por definición, nunca sentiremos. Esta visión causó un terremoto intelectual en la antigua Grecia. Epicuro continuó, el más terrible de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, ya no existimos. No era solo un argumento lógico, sino una terapia existencial. Epicuro veía el miedo a la muerte como una enfermedad del alma que robaba la tranquilidad del momento presente. Su filosofía no era una negación de la muerte, sino una aceptación radical de sus límites. El filósofo romano Lucrecio, seguidor de Epicuro, amplió esta idea. Así como nos sentimos malestar por el tiempo infinito antes de nacer, tampoco debemos temer el tiempo infinito después de nuestra muerte. Epicuro fue más allá de la simple negación del miedo. Vio cómo nuestra ansiedad por la muerte estaba íntimamente conectada con nuestras preocupaciones sobre el significado de la vida. Si la muerte es el fin último, ¿cuál es el propósito de todo esto? Su respuesta fue profundamente contraintuitiva. Precisamente porque la vida es finita, cada momento adquiere un valor infinito. La transitoriedad no disminuye el valor de la existencia, sino que la intensifica. Como explicó el epicúreo moderno Michel Onfray, la vida tiene valor solo porque tiene un fin. Es la escasez la que crea valor. Una existencia infinita sería insoportable. El valor de la vida reside en su brevedad. Este cambio radical, ver a la muerte no como enemiga de la vida con sentido, sino como su condición necesaria, fue el verdadero golpe maestro de Epicuro. Pero, ¿podemos realmente encarnar esta sabiduría? ¿O estamos condenados a caer en lo que el filósofo Martin Heidegger llamaría, siglos más tarde, inautenticidad, una huida constante de nuestra propia finitud? La paradoja del miedo. Cuanto más intentamos evitar la muerte, menos vivimos. He aquí la mayor paradoja de la condición humana. Cuanto más desesperadamente nos aferramos a la vida, menos la vivimos plenamente. Piénselo. El ejecutivo que sacrifica décadas en un trabajo que detesta para jubilarse algún día. La persona que evita las relaciones profundas por miedo a la pérdida. El hipocondríaco que pasa más tiempo preocupándose por la enfermedad que disfrutando de la salud que tiene. No se trata de historias aisladas, sino de manifestaciones de un fenómeno que el filósofo Martin Heidegger llamó la huida de la muerte. Y esta fuga tiene consecuencias devastadoras. Irving Yalom, un renombrado psiquiatra existencial, ha observado en sus décadas de práctica clínica, el miedo a la muerte está siempre presente, operando debajo de la superficie. Cuanto más tratamos de negarlo, más emerge disfrazado de ansiedad, búsqueda de control o comportamientos autodestructivos. Es como si estuviéramos en una carrera imposible. Cuanto más rápido corremos de la muerte, más agotados nos volvemos por la vida. Carl Jung, un explorador del inconsciente humano, señaló, una persona que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. De la misma manera, aquellos que nunca se han enfrentado al abismo de su propia mortalidad permanecen, en cierto modo, parcialmente vivos. La paradoja se desarrolla en varios niveles. Primero, orgánico. El estrés crónico causado por la ansiedad existencial libera cortisol que, irónicamente, acelera el envejecimiento celular. Literalmente morimos más rápido por miedo a morir. En segundo lugar, psicológico. Cuando construimos defensas contra los pensamientos sobre la muerte, también bloqueamos nuestra capacidad de experimentar plenamente la alegría, el amor y el significado, las mismas cosas que hacen que la vida valga la pena ser vivida. En tercer lugar, social. Las sociedades obsesionadas con la seguridad a menudo sacrifican la libertad y la espontaneidad, como observó el sociólogo Zygmunt Bauman. La búsqueda de la seguridad absoluta es la búsqueda de la muerte en vida. Este es el corazón de la paradoja.
La muerte no es solo el evento que termina con la vida, sino también la conciencia que puede enriquecer cada momento. Como escribió Heidegger, si elimino la posibilidad de la muerte de mi existencia, ya no estoy tratando con mi existencia como un todo. En otras palabras, huir de la muerte es huir de la vida auténtica. El poeta Rainer Maria Rilke captó perfectamente esta contradicción. Quien no consiente la terrible experiencia de la muerte en vida, quien trata de evitarla, lucha, experimenta solo el rostro de la muerte de la que nunca nace la vida. Y así llegamos a un entendimiento inquietante. Nuestros esfuerzos por evitar lo inevitable no solo fracasan, sino que sabotean activamente lo mismo que estamos tratando de proteger, nuestra capacidad de vivir plenamente. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad ante la muerte en la vida cotidiana moderna? Vivimos en una cultura que niega la muerte como ninguna otra en la historia de la humanidad, escribió el filósofo Stephen Cave, y la evidencia está en todas partes, oculta a plena vista. Nuestra sociedad moderna ha desarrollado sofisticados mecanismos para ocultar la muerte. Los hospitales aíslan a los moribundos. Los funerales se hicieron más cortos y menos concurridos. El lenguaje eufemístico reemplaza muerto por izquierda o está en un lugar mejor, pero lo reprimido siempre vuelve, como nos enseñó Freud. Y así, nuestra ansiedad ante la muerte resurge en comportamientos y fenómenos aparentemente inconexos. Nótese nuestra obsesión por la eterna juventud. El mercado mundial del antienvejecimiento mueve más de $250 mil millones anuales. Botox, cirugía, plástica, suplementos milagrosos, todos prometen posponer lo inevitable. La psicóloga Susie Orbach lo calificó como una búsqueda desesperada para permanecer como si el tiempo no hubiera pasado. Pensemos en nuestra relación poco saludable con la productividad. La sensación de que debemos disfrutar cada segundo, paradójicamente nos impide disfrutar verdaderamente de cualquier momento. Como señaló el filósofo Byung-Chul Han, el sujeto de la performance contemporánea está en guerra consigo mismo, esquivando la muerte a través de la hiperactividad. El FOMO, miedo a perderse algo, no es solo un fenómeno social de la era digital, sino una manifestación de ansiedad existencial. Detrás del miedo a perderse una fiesta, está el miedo más profundo de que la vida está pasando sin ser vivida plenamente. Fíjate en el consumismo compulsivo. Compramos no solo objetos, sino promesas de inmortalidad simbólica. Cada nuevo producto lleva el susurro seductor. Esto te hará completo. Esto permanecerá. El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a esto vida para el consumo, donde la acumulación de experiencias y posesiones se convierte en una defensa psicológica contra la finitud. Las redes sociales, con su documentación obsesiva de la vida, también sirven como respuesta a nuestra mortalidad. La filósofa de la tecnología Sherry Turkle observa: compartimos, luego existimos. Publicamos no solo para conectarnos, sino para crear un archivo digital que potencialmente sobrevivirá a nuestra existencia física. Incluso nuestra obsesión contemporánea por la salud puede ser una manifestación distorsionada. El psicólogo Paul Bloom distingue entre la búsqueda de la salud para vivir bien y el healthismo, cuando los regímenes estrictos de dieta y ejercicio se convierten en sustitutos para hacer frente a la ansiedad existencial. La ironía es conmovedora. En un intento de evitar pensar en la muerte, organizamos toda nuestra existencia en torno a ella. Como señaló el escritor Don DeLillo, cuanto más expulsamos la muerte de la mente, más domina todo lo que hacemos. Y quizás el síntoma más devastador es la epidemia moderna de depresión y ansiedad. El psiquiatra Viktor Frankl ha sugerido que gran parte del vacío existencial contemporáneo proviene de la incapacidad de integrar la finitud en una vida significativa. La última paradoja: en una era de comodidad material sin precedentes, nos sentimos más vulnerables y ansiosos que nunca. Como dice el filósofo Todd May, no es la muerte misma la que hace que la vida sea absurda, sino el olvido de la muerte. La sombra colectiva: cómo la sociedad alimenta nuestro miedo a la finitud. El psicoanalista Carl Jung desarrolló el concepto de sombra, aquellos aspectos de la personalidad que reprimimos y negamos. Pero,
¿Y si aplicamos este concepto a toda la sociedad? La muerte se ha convertido en la sombra colectiva de la modernidad, aquello que culturalmente reprimimos a toda costa. No siempre fue así. En las sociedades medievales, la muerte era una presencia constante. La gente murió en sus casas, rodeada de sus familias. Los niños asistían a los funerales. Los cementerios estaban en el centro de las comunidades. Como ha señalado el historiador Philippe Ariès, la muerte era domesticada, familiar, un ritual público vivido por la comunidad. Compáralo con nuestra situación actual. Hemos medicalizado la muerte, transformándola en un evento clínico, aislado de las experiencias cotidianas. El antropólogo Jeffrey Gorer lo llamó pornografía de la muerte, tan obsceno e impronunciable como lo era el sexo para los victorianos, y las consecuencias son profundas. En primer lugar, hemos perdido la sabiduría intergeneracional sobre cómo morir y, por extensión, sobre cómo vivir frente a la finitud. El médico y escritor Atul Gawande señala: hemos transformado la experiencia de morir de un proceso humano compartido en un evento médico aislado. En segundo lugar, hemos creado sistemas económicos que dependen de la negación de la muerte. Como señaló el economista E.F. Schumacher, una economía obsesionada con el crecimiento infinito en un planeta finito es la definición de locura. Nuestro modelo económico depende de consumidores que creen que pueden acumular infinitamente, como si nunca fueran a morir. En tercer lugar, nuestra arquitectura y planificación urbana eliminan sistemáticamente los recordatorios de la mortalidad. Los ancianos están segregados en instituciones. Los cementerios se reubican lejos de los centros urbanos. Los hospitales están diseñados para ocultar la muerte a otros pacientes. El sociólogo Norbert Elias describe este fenómeno como la soledad de los moribundos, un aislamiento social sin precedentes en la historia para quienes se enfrentan al final de la vida. Nuestros medios de comunicación amplifican esta negación. Por cada representación honesta de la mortalidad, hay 1000 promesas de eterna juventud. Como señaló el crítico cultural Neil Postman, no morimos por causas naturales, sino por malas noticias. Esta conspiración de silencio tiene un enorme costo psicológico. El psiquiatra Irving Yalom señala: el miedo no confrontado a la muerte es la fuente de muchas psicopatologías. Las profesiones asistenciales también se ven afectadas. Los médicos y las enfermeras rara vez reciben la formación adecuada para tratar con pacientes con enfermedades terminales, lo que refleja nuestra incapacidad colectiva para afrontar la muerte con honestidad. Y quizás lo más inquietante es que nuestros sistemas educativos rara vez abordan la finitud como parte fundamental de la existencia humana. Preparamos a los niños para sus carreras, pero no para la mortalidad, ni la suya ni la de las personas que aman. Como dijo el filósofo Byung-Chul Han, una sociedad que expulsa la negatividad de la muerte se vuelve hiperactiva, pero pierde profundidad y trascendencia. La muerte no es solo una cuestión individual, es una construcción social, y nuestra construcción actual nos está enfermando. Como observó Stephen Cave, una cultura que niega la muerte crea personas que temen vivir. Herramientas filosóficas para trascender el miedo y vivir plenamente. Si el miedo a la muerte está en la raíz de nuestra parálisis existencial, entonces transformar nuestra relación con ese miedo puede ser la clave para una vida auténtica. Las tradiciones filosóficas nos ofrecen poderosas herramientas para esta transformación. Comencemos con la práctica estoica del memento mori. Recuerda que morirás. Los estoicos no lo veían como algo morboso, sino liberador. Séneca aconsejó que cada día se viva como si fuera una vida. Esta práctica de contemplar regularmente la propia mortalidad, paradójicamente, nos libera para el presente. Prueba este ejercicio. Tómate 5 minutos al día para visualizar con calma el final de tu vida, no como un ejercicio de terror, sino como un suave recordatorio de lo precioso que es el tiempo. Como señala la filósofa Martha Nussbaum, confrontar nuestra vulnerabilidad nos hace más conscientes de la frágil belleza de la existencia. La segunda herramienta proviene de la filosofía budista, la práctica de la impermanencia. El Buda enseñó que el sufrimiento surge de nuestra resistencia a la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cuando aceptamos profundamente que todo pasa, incluyéndonos a nosotros mismos,
paradójicamente nos volvemos más capaces de vivir plenamente. El maestro Zen contemporáneo Thich Nhat Hanh sugiere esta práctica. Al inspirar, sé que estoy hecho de elementos que un día se dispersarán. Al exhalar, siento paz con este conocimiento. Esta meditación, practicada regularmente, disuelve los rígidos límites entre la vida y la muerte. El tercer enfoque proviene del existencialismo. Como escribió Albert Camus, debemos imaginar a Sísifo feliz, encontrando un propósito incluso en el aparente absurdo de la existencia finita. El ejercicio existencialista por excelencia es preguntarse, si supiera que voy a morir en un año, ¿qué cambiaría hoy en mis prioridades? El psicólogo existencial Irving Yalom sugiere un ejercicio de escritura. Escribe tu propio obituario, no como temes que sea, sino como quieres que sea. Este ejercicio clarifica los valores y las prioridades, guiando las decisiones presentes. La cuarta herramienta proviene de la filosofía epicúrea, la práctica de la gratitud enfocada. Epicuro insistió en que la ansiedad por el futuro, incluida la muerte, nos roba la capacidad de apreciar el presente. El antídoto: atención deliberada a los placeres simples de la existencia. El ejercicio: diariamente, identifique 3 experiencias sensoriales para saborear plenamente: el aroma del café, el calor del sol, el sonido de una risa. Como escribió el epicúreo Lucrecio, como una fiesta, la vida termina, pero eso no disminuye su sabor mientras dura. El quinto enfoque es lo que el filósofo Martin Heidegger llamó correr hacia la muerte, no en el sentido de acelerar el fin, sino de vivir auténticamente a la luz de la finitud, no para huir, sino para incorporar la conciencia de la muerte a nuestras decisiones diarias. El filósofo contemporáneo Todd May sugiere, pregúntese regularmente, ¿estoy viviendo de tal manera que cuando llegue mi momento, pueda mirar hacia atrás sin arrepentimiento? Esta pregunta ilumina las decisiones pequeñas y grandes. La sexta herramienta proviene de la tradición de la logoterapia de Viktor Frankl, encontrar sentido frente a la finitud. Frankl, un sobreviviente de un campo de concentración, descubrió que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. El ejercicio: identifica las áreas en las que tu sufrimiento personal podría transformarse en servicio a los demás. Como observó Frankl, la fugacidad de la existencia no la hace carente de sentido, al contrario, genera responsabilidad. Por último, está la práctica de la perspectiva cósmica, promovida por filósofos desde Marco Aurelio hasta Carl Sagan. Al vernos a nosotros mismos como parte de algo mucho más grande y más duradero que nuestras existencias individuales, el terror a la aniquilación personal disminuye. Como escribió el astrónomo filósofo Sagan, somos polvo de estrellas contemplando las estrellas. Esta perspectiva no disminuye nuestra importancia, pero expande nuestra conexión con el todo. No se trata de soluciones mágicas, sino de prácticas que, cultivadas regularmente, pueden transformar gradualmente nuestra relación con la finitud. Como observó el filósofo Montaigne, el que ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser un esclavo. Convertir el miedo en un catalizador para una vida auténtica. Comenzamos este viaje con una afirmación aparentemente paradójica de Epicuro: la muerte no es nada para nosotros. Ahora podemos entender la profundidad de esta declaración no como negación, sino como liberación. El miedo a la muerte no es simplemente un inconveniente psicológico, es el gran ladrón que nos roba nuestra capacidad de vivir auténticamente. Cuando huimos de la conciencia de nuestra finitud, nos distanciamos inadvertidamente de la misma vida que tanto queremos preservar. Como escribió el poeta Rilke, la muerte es el lado de la vida que no se vuelve hacia nosotros. Tal vez el secreto no sea darle la espalda a la muerte, sino integrarla en nuestra visión periférica, sin enfocarnos obsesivamente en ella, ni ignorarla ciegamente. La verdadera transformación ocurre cuando el miedo a la muerte deja de ser una fuerza paralizante y se convierte en un catalizador para una vida más presente, más significativa y más auténtica. 3 últimas perspectivas para llevar contigo. Primero, recuerda las palabras del filósofo Epicteto: mantén la muerte ante tus ojos todos los días, y entonces nunca tendrás pensamientos mezquinos,
ni desearás nada en exceso. La conciencia de la muerte no disminuye la vida, sino que intensifica cada momento, cada elección, cada conexión. En segundo lugar, consideremos la opinión del psicólogo y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl. Lo que importa no es el significado de la vida en general, sino el significado específico de la vida de una persona en un momento dado. Cuando nos enfrentamos a nuestra finitud, las preguntas cambian. No, ¿qué me debe el mundo?, sino, ¿qué puedo ofrecer todavía? Por último, reflexiona sobre la intuición de Irving Yalom. Aunque la materialidad de la muerte destruye al hombre, la idea de la muerte lo salva. Paradójicamente, es precisamente nuestra mortalidad la que hace posible una vida auténtica. Quizás la respuesta al miedo a la muerte no sea buscar más tiempo, sino más presencia en el tiempo que tenemos. No más años de vida, sino más vida en nuestros años. No un aplazamiento de la muerte, sino una intensificación de la vida. Como observó el filósofo contemporáneo Stephen Cave, la muerte no es lo opuesto a la vida, sino su contexto. Es el fondo oscuro sobre el cual los colores de la vida pueden brillar más intensamente. Epicuro tenía razón. La muerte no es nada para nosotros, no porque debamos negarlo, sino porque, cuando se integra completamente en nuestra conciencia, se convierte en la fuente más profunda de significado, conectividad y autenticidad. En un universo donde todo es temporal, el privilegio de existir, aunque sea brevemente, es extraordinario. Como escribió la poetisa Mary Oliver, dime, ¿qué planeas hacer con tu vida única, salvaje y preciosa? Cuando nos liberamos del miedo, paralizante a la muerte, no solo descubrimos cómo morir bien, sino que finalmente descubrimos cómo vivir bien. La muerte no es nada para nosotros. Cuando existimos, no está presente. Cuando está presente, ya no existimos. Epicuro.